El derecho, el derecho no puede apartarse del contexto histórico y esa es la razón por la cual la estructura del estudio del derecho romano va a estar dada de esta manera. Van a haber dos etapas. Una primera etapa propedéutica en la cual pues se va a plantear la historia de la configuración de Roma, la estructura de su Estado, sus etapas, ¿no? La evolución de su derecho en su transcurso histórico y finalmente pues la configuración de la jurisprudencia que viene a ser como la teoría jurídica del derecho romano. Sin embargo, pues entonces toda esta parte inicial procura darnos las bases teóricas para comprender de una manera significativa las instituciones jurídicas romanas, a saber, el régimen de las personas, el régimen de los bienes, el régimen de las obligaciones, de los contratos y de las sucesiones. Solo a través de un estudio histórico podemos tener las bases plenas para comprender la importancia de estas instituciones aún en los días de hoy. Un aporte claro de la filosofía del derecho es la herencia de la lógica aristotélica y de su concepto de virtud. Eh, en Grecia había una discusión bastante seria, desde los presocráticos hasta el final de las escuelas helenísticas, digámoslo así, sobre qué era la virtud. Nosotros actualmente comprendemos esa palabra distinto, pero en griego virtud se escribía arete, que significaba más o menos función. Entonces, Sócrates, por ejemplo, planteaba que la función del ser humano, su virtud era el conocimiento. Entre más conocíamos, más acudíamos a nuestra naturaleza. En cambio, pues Platón dijo, bueno, pues el ser humano tiene muchas funciones, por ende no se sabe si se tienen muchas virtudes. O sea, no sabemos claramente cómo funciona esto. Aristóteles va un poquito más allá, no se enreda tanto con temas idealistas y por medio de la lógica dice que la función del ser humano es aprender a determinarse, que su virtud es una autorregulación para no caer en carencias ni en excesos. El concepto que usó Aristóteles para virtud o la virtud humana era phronesis. Phronesis significa prudencia. Y es que justamente con el desarrollo de Roma y sus interacciones con la filosofía aristotélica y sus lógicas, es cuando los romanos que habían pues, capturado nociones del ius naturalismo también griego, del derecho natural, empiezan a interactuar con este concepto de virtud y hay una conjunción lingüística entre el ius romano y la phronesis griegas. Ius phronesis podría ser el inicio de la jurisprudencia. Entender la relación entre la lógica griega y el desarrollo de las concepciones positivistas del derecho es importantísimo y ese sin duda es uno de los aportes de la filosofía del derecho. La importancia del derecho romano radica en las instituciones jurídicas, las cuales se dividen en 5 regímenes: el régimen de las personas, régimen de los bienes, régimen de las obligaciones, régimen de las sucesiones y régimen de los contratos. Estas instituciones mantienen una evolución constante. A medida que Roma evoluciona, el derecho se adapta a las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales. Con la fundación de Roma en el año 753 a.C., se da apertura a la primera fase que se denomina vivencia del derecho romano, la cual se desarrolla en toda la Edad Antigua hasta la caída del Imperio de Occidente en el año 476 después de Cristo. De ahí pasamos a la siguiente fase, que se denomina supervivencia del derecho romano, la cual se desarrolla en toda la Edad Media y la Edad Moderna, en un estadio que ya no es solamente romano, sino que ya se autodenomina europeo. Esta fase continúa hasta la Revolución Francesa en el año 1789. De ahí pasamos a la última fase, que se denomina pervivencia del derecho romano, la cual se desarrolla en toda la edad contemporánea y actualmente en la posmodernidad, e influye no solamente en el derecho europeo, sino a nivel mundial. En nuestro país podemos verlo reflejado en el Código Civil colombiano. Y ahora vamos a hablar de la interrelación del derecho romano con el derecho actual colombiano. Es notorio que la aplicación del derecho romano tiene vigencia en el derecho actual colombiano, ya que gran parte de sus principios, ideas y leyes fueron planteados desde desarrollos dados en el principio de los derechos romanos. Eso significa que hay una herencia histórica desde Roma hasta la jurisprudencia colombiana actual. Diversos derechos de la jurisprudencia actual y leyes de nuestra actual constitución se basan en el derecho
romano, tales como la emancipación o el emancipación del artículo 35, o el Paquilovum o patrimonio del artículo 312. Esos son unos de los principales ejemplos de los que tomamos del derecho romano, a los que se han dado fundamentados en el derecho actual colombiano. También podemos encontrar presenciar en este derecho en nuestro Código Civil de la herencia, en la presentación de los regímenes de las personas, cosas y leyes. Estos regímenes no son un invento contemporáneo, viene de un desarrollo del derecho romano y su influencia que ha sido tal, ya que se ha visto desarrollado hasta hoy en el siglo XXI. Así como la interrelación, también hubo notables cambios y diferencias en nuestra constitución actual hacia el derecho romano, tales como lo fue la abolición de la esclavitud de la Ley Segunda de 1851, ya que con su desarrollo de nuestra constitución tuvo una base más humanitaria, primando los derechos humanos y sociales en nuestra sociedad. Se podría decir que para dar un buen significado y una buena definición sobre lo que es y fue el derecho romano, podríamos empezar a dividir su definición en dos partes esenciales. La primera es antes de Cristo y la segunda es después de Cristo. A su vez, estas dos definiciones se podrían dividir en tres subtemas principales y esenciales. El primero fue el ius romanum, que fue el hecho jurídico pasado, lo que aconteció antes de la llegada de Cristo. La segunda se podría decir que es la corpus ius civilis, que fue la recopilación de datos y de libros que fue durante la estadía de Cristo en la tierra. Y la tercera se podría decir que es la romanística, que es la actual y que es la que se ve a nivel universal en la mayoría de universidades que dan la cátedra de Derecho. ¿Qué se podría decir que es el derecho romano? Pues que es un conjunto de leyes que rigieron a los romanos durante la existencia del Imperio Romano en todas sus etapas. También es importante que para dar una definición o un significado sea claro, conciso y concreto. Se podría decir que el derecho romano es y fue el ordenamiento jurídico romano que rigió a los romanos durante las etapas de su existencia, para que todas las personas puedan comprender y puedan saber que el derecho romano hasta hoy en día tiene sus En el derecho romano se divide en dos partes, está la República y el Imperio. La República, los cuales ejercían las funciones administrativas en un número de 2 personas y era una especie de príncipes que se dirigían en el Estado romano. En esta época especialmente la dirigían los militares y los varones militares, a quienes se les obligó a otros a reemplazar ya con solo un Estado que dirigía solo una persona. Y en el imperio era el poder que se encontraba en una sola persona, quien se contiene los poderes religiosos, políticos, económicos, judiciales, sociales de esa época. El emperador en esa época era Agustino, la cual dirigía las máximas políticas de tal manera que se puede graficar en el poder como una línea vertical en donde por encima del pueblo estaba el emperador. Estaba la república y el imperio, que también se divide en el derecho privado y el derecho público. En relación a la conexidad y a la complementariedad del derecho público y el derecho privado, se establece que el puente de conexión entre estos dos ámbitos es el derecho procedimental. Solo en función del proceso, del debido proceso, va a haber una correcta unión de aquello que es conocido como el ordenamiento jurídico, el ordenamiento público, y el derecho subjetivo, que es aquel que se preocupa por las posibles interacciones entre las personas, estableciendo así las posibles instituciones jurídicas de la hora y pues, que provienen del derecho romano, a saber las personas, los bienes o las cosas, las obligaciones, los contratos y las sucesiones. Entonces, este derecho público que se enfoca hacia lo estatal tiene un ordenamiento y unas nociones de población y territorio que son la condición de posibilidad en donde sucede lo segundo, que sería el derecho privado, las posibles interacciones entre las personas. Así, para unir estos dos, sea el puente de lo procedimental, que es donde se va a dar pues, la noción del debido proceso y de la correcta aplicación del derecho.